Días de Vino y Radio, un programa presentado por Gabriel Ruiz López para todos los amantes del vino, agricultores, enólogos, sommeliers, bodegueros, comerciantes, restauradores, periodistas, conectando directamente desde Barcelona, España. Gracias, Patricia. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende del punto del planeta en el que estéis. Bueno, amigos, hoy vamos a volver a Navarra para visitar una bodega pionera en agricultura biológica. Es la bodega Cuaderna Vía de los hermanos Raúl y Jorge Ripas Zudaire. Y bueno, con este último vamos a conocer la zona y vamos a hablar un poquito de su sistema de elaboración y de agricultura. Hola Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Don Gaby, ¿qué tal estás? Yo muy bien por aquí. Bien, tirando ya, acercando a las Navidades y con todo el tema este que no se sabe lo que va a pasar. Calla. Pero bueno, así estamos todos, así que pa'lante y ya Ya saldrás. está, si no queda otra, si no hay que lamentarse. Esta es la situación que es y a partir de ahí hay que adaptarse, ya está. Exactamente. Y bueno, pues te he presentado un poco y ya he comentado que vamos a estar por Navarra y ver el tema de la agricultura bio de tu mano, ¿vale? Y lo que quisiera ahora es que te presentaras tú y contaras un poco el recorrido que llevas en el mundo del vino desde que empezaste. Muy bien. Bueno, pues Cuaderna Vía, como bien sabes, es una empresa familiar en la que estamos, pues, básicamente los promotores somos mi hermano y yo. Mi hermano Raúl es lo que antes se llamaba perito agrícola y luego diplomado en enología por la Universidad de Barcelona. Y yo estudié marketing. Entonces, más o menos, yo lo que suelo decir, él es el artista y yo soy el de las mentirijillas, ¿no? O sea, él lo hace y yo lo vendo, ¿vale? Tú eres el que viaja. Así es. Y así tuvimos el gusto de conocernos, ¿no? Sí, Viajando por ahí. exacto. Así es. Entonces, bueno, como os digo, es una bodega familiar, es una bodega de cosechero, en el sentido que no compramos nada de uva ni nada de vino a terceros, sino que nos limitamos a nuestra propia producción. Hoy tenemos 140 hectáreas actualmente, que bueno, que para ser eco no está mal, y todo obviamente en ecológico, en ecológico. Pero vamos a ver, antes de entrar en la historia de la bodega, Dime. tú empezaste en el vino ya directamente con la bodega, con vuestra bodega. Te explico. Nosotros realmente somos viticultores. En el fondo, nosotros heredamos de nuestro padre, que aún vive. Parece que cuando dices heredamos parece que se ha ido. No, que no, todavía sigue aquí, mi padre, gracias a Dios. Y entonces heredamos pues unas viñas y la pasión por ellas, ¿no? Y de los 4 hermanos que somos, pues 2 nos gustaba un poquito más esto. Entonces, nosotros lo que veníamos haciendo desde siempre era vender la uva y ya está. Hasta que en el año 96, bueno, ya antes mi hermano había terminado sus estudios, se había vuelto a casa y se iba haciendo poco a poco cargo de la gestión de los viñedos. Y en el año 96 cambiamos a ecológico todo el viñedo. Fue el año cero y después pasamos 2 años de reconversión. Cuando ya en el año 98, que yo terminaba los estudios, me propuso y me hizo una proposición indecente que no pude rechazar, y es simplemente que te diré, que me dijo, oye, ¿qué te parece si continuamos vendiendo lo que es la uva, pero guardamos una pequeña parte y empezamos a elaborar nuestro propio vino? Entonces, yo lo hago y tú lo vendes. Más o menos fue así la propuesta y así es como empezamos, ¿vale? Y entonces ya poco después, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Por aquel entonces no teníamos una bodega como tal, entonces lo que hicimos fue arrendar instalaciones de otras bodegas. Y así estuvimos durante 4 años en la que, bueno, pues no teníamos ni
Desde luego, lo primero, no tenemos dinero para tener una bodega, seguimos sin tenerlo, pero, Pero ya tenéis la bodega. pero la bodega ya está, ¿no? Siempre a debo, pero bueno. Y entonces nada, estuvimos así, como te digo, 4 años. Poco a poco, la verdad es que fuimos haciéndonos un pequeño huequecito dentro del mercado y dentro del mercado del vino ecológico, que es lo que nosotros nos dedicamos en nuestro apellido a la hora de elaborar y vender vinos. Y luego ya en el año 2002, como te digo, pues fuimos poco a poco haciendo un poco, pues, un pequeño hueco y ya pues nos liamos la manta a la cabeza, hablamos con el banco, es nuestro tercer socio, y es un socio que todos tenemos, que trabaja poco, pero siempre pide su parte. Y nada, y ya nos liamos un poco la manta a la cabeza y hicimos pues esta bodega donde me encuentro ahora. Y así fue como empezamos. Desde el principio ya dedicados básicamente a exportación, que es lo nuestro. Aún hoy, 22 años después, sigue siendo el 90% de nuestras ventas están más en exportación más que en nacional. Wow, eso es mucho. Sí, eso es mucho. Sí, 85, 90, 92, depende un poco el año. Pues ya sabes que las fluctuaciones que puede haber, entrada y salida de clientes, etcétera. Pero más o menos por ahí. Y en esto seguimos. Bueno. Todo tiene una explicación también de por qué exportamos, ¿eh? Porque, como bien tú sabes, que has dado muchas vueltas por el mundo, en el año 98, tú ponte a nivel nacional, en la España del 98, 2 chavales jóvenes, que no, bueno, yo tenía 22 años, Raúl tenía 29, tienes un solo vino, un vino joven, ecológico, por aquel entonces, ecológico, y sin una bodega, sin una tradición vinatera detrás, pues claro, era como dar palos de ciego por ahí, ¿no? Es así, ¿no? No, y además, claro, al final, y además de Navarra, que claro. una denominación que en tintos ha empezado a funcionar desde hace poco. O sea, Sí, porque veníamos con la tradición de los rosados, por entonces empezaba a salir un poquito los chardonnays, que cogían cierto nivel o cierto prestigio entonces, o iban cogiendo poco a poco, pero claro, pero en tinto en Navarra siempre ha costado, ¿no? Entonces, pues bueno, pues así empezamos. Y claro, imagínate, todo el mundo me decía, yo que me tocaba comercializar por ahí unas botellas de vino debajo del brazo. Hola, buenos días, que vengo aquí a vender mi vino, yendo a restaurante, etcétera, por aquí. Y claro, pues por la mayoría de la gente, pues este será un hippie, o será vino sin alcohol, o qué demonios es esto, ¿no? Pero bueno, fueron años, yo siempre digo, fueron años muy chulos, a nivel, y sobre todo a nivel personal, porque yo creo que me ha venido bien, porque aprendí a gestionar el no. Porque en el mundo comercial, como bien tú sabes, recibes más noes que síes. Y claro, y por aquel entonces, pues aún más noes de los que recibo ahora, claro, porque ante algo tan nuevo y sin un background detrás y ¿no? Pues, sin muchas cosas, ¿no? En ese sentido. Sí, siempre los comienzos son difíciles, desde luego. Claro, por eso te digo que fueron muy difíciles, pero muy bonitos al mismo tiempo, ¿no? Yo la verdad que no me arrepiento nada de que fuese tan duro, porque fueron años en los que aprendí muy mucho mi profesión, ¿no? Se aprende más. Sí, oye, perdona, me está dando y aquí no me estaréis ni viendo, ¿no? Porque me está dando el sol por aquí. Me da Está solo entrando. sí. Sí, pero bueno. Ahí está bien. Venga, vale. Ahí está bien. No, está claro que se aprende mucho más, ¿no? Y además siempre lo digo, ¿no? Que una persona que se lo dan todo hecho y no tiene que hacer nada, ningún esfuerzo, pues al final es un ser débil. El que tiene que pelear todos los días para conseguir algo, al final tiene el pellejo más fuerte, ¿no? Es así, tú bien sabes cómo es esto, ¿no? Y pasa lo mismo con la uva, ¿eh? O sea... Igual. Es que siempre lo sacamos a colación de cuando hablas de la uva que crece en un terreno así, digamos, infértil, pues sí. Esa uva tiene mucha más estructura y da mucha más calidad de vino que una que es muy fértil, ¿no? O sea... Una personalidad mucho más marcada, eso está claro, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces eso lo trasladamos a las personas también.
Igual, de igual manera. Igual también, pues eso, como dices tú, se aprende más aprendiendo a gestionar el no. Sí, eso sí, sí. Eso, me acuerdo un momento, pues 2 años más tarde de empezar, que pues, te presentaban por ahí, pues Jorge Ripa, pues está, lo que sea, ¿no? Entonces decía, después al final decía, Jorge Ripa, gestionador de noes. Está bien, como profesión, sí. Esa es Pero una bueno, bien. técnica, es una buena técnica para captar la atención del interlocutor, ¿sabes? No, sí, oye, ¿por qué no? ¿Qué me Claro, está al diciendo final, esto? ¿Qué me está contando esto? qué, ¿no? Qué. Por lo menos será, ya no es algo normal, ¿no? Ya es algo distinto, ¿no? Efectivamente. Y entonces cuando empezáis vosotros ya empezáis con el tema del ecológico, Sí. pero era ya porque vuestro padre las viñas que tenía también ya las hacía ecológicas. Jo, pues no, realmente hacía lo que era viticultura tradicional, pero siempre sin saber, mi padre honestamente ni sabía de la existencia de una agricultura ecológica como tal, pero Ujú, siempre por principios propios y también por mi abuelo, porque mi abuelo también pues, trabajaba en una bodega y tenían un poquito de campo, etcétera. Nunca les gustó abusar de químicos o de sistémicos, ¿no? Era algo que, bueno, que lo utilizaba, porque es así, o sea, ya te digo que hacía viticultura tradicional, pero siempre intentando limitar al máximo lo que es el uso de sistémicos en los tratamientos, básicamente, ¿no? ujú, Entonces, claro, también imagínate, al principio, cuando se lo propusimos a nuestro padre, dijimos, oye, ¿qué te parece si empezamos a hacer agricultura ecológica? Lo primero, manos en la cabeza, estos, si parecía que eran medio normales estos 2 hijos míos y ahora me saltan con esto. no me han salido hippie. Y claro, esto qué demonios es esto y tal, ¿no? Y luego ya es muy curioso porque tanto a nuestro padre como después cuando vienen aquí a la bodega y la gente le explica lo que es el vino ecológico, la agricultura ecológica, la gente mayor y la gente de campo es los que más fácilmente la comprenden, porque al final, ¿qué es un vino ecológico? Es algo sencillísimo. Y aprovecho ya pues para contarlo a alguien que igual no lo tiene, que le pille de nuevo, porque al final un vino ecológico simplemente es cultivar la viña como lo venía haciendo nuestro abuelo, Ujú, solo que con los conocimientos y la tecnología de hoy en día, ¿no? ujú, Es hacerlo como antes, hacerlo como el abuelo pensando en nuestros hijos, ¿no? Es ujú, más o menos eso, ¿no? Que al final no es una cosa tan rara. Al final se lo explicabas a la gente mayor que ha estado en el campo y dice, bueno, pues eso es lo que hacíamos antes, ¿no? Es ujú, así, ¿no? Solamente que si antes tenían unos bueyes tirando del arao, pues ahora llevas un tractor. Vale, ujú. perfecto, pues normal, ¿no? O sea que no Yo es creo esto negarse ni mucho menos al avance, ¿no? Pero volver un poco a la raíz, ¿no? ujú. Bueno, también hay mucha gente que ha vuelto a utilizar animales también Lo para sé, producción y todo el rollo este, ¿eh? Y lo sé. justamente una frase que me gustó últimamente, que aprendí hace unas semanas, gracias a este programa, es que el futuro es el pasado, ¿sabes? Claro, es que, bueno, mira, pues Ay, yo sin haber que se te va la conexión. antes y ahora. A ver, no se ha entendido lo que has dicho porque se te ha ido la conexión. Así, ya veo que se ha ido un poquito. No, que al final, que sin saberlo, que coincidía esa frase que me estás diciendo con lo que te había dicho yo antes, ¿no? O sea, que es al final, es dar un paso atrás para dar 2 pasos adelante, ¿no? Ujú, sí, Fijarse sí. lo de atrás en todo lo bueno que se hacía antes para un poco avanzar y pensar en el futuro, ¿no? Ujú, sí, sí. Y bueno, entonces ahora te pediría que nos describas un poquito la zona en la que estáis, Sí. porque Navarra además también tiene como varias zonas que son Joder, totalmente diferentes. Tiene no tiene nada que ver. la parte sur del Ebro, la parte norte, el Valle de Eh, Hierri. Hay una serie de sí. zonas vinícolas que son totalmente distintas, como en la vuestra. Pues mira, nosotros inicialmente la mayor parte la tenemos aquí en lo que es Tierra Estella. Nosotros somos de Estella y la bodega donde estamos ahora está a 4 kilómetros de Estella, en un pueblo que se llama Igúzquiza. Y la mayoría del viñedo lo tenemos entre Igúzquiza y Allegui, que es un pueblo que también está entre medio, ¿vale? Ujú, Y esto es una zona
en la que nosotros antes de todo esto, para que te hagas un poco de idea, que al final a la gente a veces hay que poner comparaciones y le ha tocado con zonas un poco más famosas. Nosotros tuvimos una viña en San Vicente de la Sonsierra durante 15 años. Pues es clavada a esa zona. ¿Por qué? Porque toda la Sierra Cantabria al final tiene una continuación que aquí que pasa por Lloar y por la Sierra de Lóquiz, que es una sierra que está ahí aquí detrás al fondo. Al final hace como una especie de pared que te protege un poco de los vientos del norte, pero son zonas más frescas, etcétera. Entonces, al final es una zona bastante alta. Nosotros estamos a unos 550 metros de altitud. Entonces es una zona bastante fresca y con acideces bastante marcadas, que es un poco una de las señas de identidad en general de parte de nuestra gama, de los vinos que estamos elaborando. Entonces son zonas normalmente donde nosotros tenemos plantada la viña, son unas zonas bastante pobres en general, de producciones bastante bajas, que están rodando en torno más o menos a los 4.000, 4.500 kilos por hectárea. Entonces son zonas en las que no estresas igual demasiado al viñedo a nivel de producción. Sí que se produce cierto estrés a veces en tema hídrico, porque depende del año, pues hay años que llueve más, pero hay otros que llueve un poquito menos, y como el hecho de no tener riego, pues es lo que tiene. Y luego es una zona bastante sana, eso también es verdad, y que nos facilita bastante lo que es el cultivo ecológico. Es una zona bastante aireada, con bastante aire. Hay Y eso bastante también viento, ayuda. ¿no? Sí, siempre. Aquí sales de la bodega y siempre pega viento, siempre, siempre. Y eso, bueno, pues lejos de incomodar al viñedo, al revés, siempre le ayuda, ¿no? Siempre le ayuda. Sí, te harán falta menos fungicidas, ¿no? Claro, bueno, aparte que no puedo utilizarlos, pero bueno, son ante los No, naturales. quiero decir, Sí, quiero claro. decir que te facilita la tarea a la hora de tener Claro. un viñedo ecológico, ¿no? Que no te hacen falta prácticamente, ¿no? Con el viento seca la viña y no tiene tanta humedad, ¿no? ¿Te ha vuelto a quedar otra vez? Hay problemas de... Ay. ¿Hay algún problemilla ahí Hola, de Gaby. wifi o algo? ¿Me oyes, Jorge? ¿Jorge? A ver, Gaby. A Sí, ver, ahora que sí, hemos tenido otra vez problemas con la línea. No sé si es de aquí o de allá, la verdad, pero bueno, aquí tengo cable, es difícil que sea. sí, ¿no? No, yo aquí también tengo. Sí, ¿estás enchufado a cable? O sea, estoy con el wifi, pero con wifi después de cable. O sea, No, que los no, wifis. yo es que es directo a cable. Ah, tú directamente. Ah, vale, pues entonces será problema mío. Casi seguro. Pero bueno, es igual, ha sido unos segundos. Vale, Te decía eso, vale, que ese aire, que ese viento ayuda a secar la viña y a mantenerla libre de así humedades, es. ¿no? Así es, así es. Y eso el viñedo, sobre todo el viñedo ecológico, lo agradece mucho, ¿no? El Ujú, hecho de que al final tenemos menos problemas de botrytis y de hongos en general. El hecho ujú. de que sea una zona aireada siempre ayuda en Este este año, por sentido. ejemplo, ¿cómo habéis ido con el mildio? Pues este año con el mildiu en esta zona, con el tempranillo tuvimos muchos problemas, eso es verdad. Porque Mm, al final en ecológico, cuando los demás tiran con un arma y tú tiras con un tirachinas, ¿no? ujú. Entonces nuestras armas son menos poderosas. Entonces nos ha costado, hemos metido más tiempo y más inversión que nunca con el control en el tempranillo, con el mildiu, pero hubo zonas en las que casi lo destrozó, ¿eh? Eso también es verdad, ¿eh? Aquí, en esta latitud, porque también las nuevas viñas que hemos ido incorporando estos años las hemos cogido en otras latitudes, un poco más sureñas, aquí en Navarra, y entonces ahí lo hemos compensado, ¿no? Ujú. Hemos compensado. Tenemos viñas también en la zona de Tafalla, que tú también conocerás, Sí. pues en Miranda, que es un pueblito que está ahí cerquita, y luego tenemos otras viñas que tenemos en pleno desierto de las Bardenas, Ajá. sí, en la Virgen del Yugo, que está al lado, que es un monasterio, digamos, que abre las Bardenas, Ujú. o una ermita, más que un monasterio, una ermita, y justamente ahí tenemos unas 10 hectáreas más o menos, y
Y ahí, por ejemplo, no ha habido problema ninguno en este sentido. Entonces, bueno, también fue una de las razones por las que plantamos también en otros lados, porque también te ayuda a asegurar un poquito en años, y sobre todo en el ecológico, en años como estos, pues es un poco difícil, ¿no? Sí, Entonces, sí, diversifica eso el es. riesgo, ¿no? Así es. Entonces, pues bueno, y luego, de luego que lo cultivamos de la misma manera, aún producen hasta menos las de abajo y tal, pero también está bien. Incluso a veces pequeños excesos que puedes tener aquí se vienen compensados con vinos de abajo, según depende un poquito los años y las cosas, ¿no? Buscando siempre un poco el equilibrio dentro a la hora de elaborar los vinos. Sí, está claro. Y luego a nivel de, bueno, el clima, me imagino que, bueno, será el típico de ahí fresquito, pero no demasiado frío en invierno, ¿no? No llegando No, abajo. a ver, nieva y baja, nieva y baja, y vamos bajo cero algunos días, sí, es así. Pero poco, ¿no? Muchos, joder, pues no, en general no. Igual llevas igual 2 años que no ha nevado. Llega otro año y nieva 3 veces. Bueno, vale. Y heladas, pues sí que hay en invierno, pero bueno, pero bueno, no de forma habitual todos los días, ¿no? Vale. Y bueno, y hablando de suelos, ¿cómo lo tenéis? Bueno, pues tenemos cierta diversidad. Desde luego todos coinciden casi todos los pedros de que son suelos bastante pedregosos, eso en general, y también ayuda un poco a mantener la humedad, sobre todo en épocas de sequía. Y pues combinamos con arcillas en algunas de las partes, en otros calcáreos, pues un poquito. Tenemos cierta variedad, ¿eh? Pero también es lo bonito, ¿no? Porque ver una misma variedad plantada prácticamente el mismo año y cómo se torna, es igual, es hermana, pero no es clavada a la que está a 1 kilómetro lineal. Es bonito, es curioso, ¿no? Es como una pequeña familia de que tiene muchos hijos y que cada uno tiene su propia personalidad, ¿no? Y todos apellidan Pérez, yo qué sé, lo que sea, pero uno se llama Juan y otro se llama Pepe y otro se llama Lidia, ¿no? Es así, ¿no? Y eso es lo bonito, que nuestros vinos tengan pautas en común, pero que también tengan su propia personalidad dependiendo del terruño donde esté plantado, ¿no? Sí. Sí. Pues lo que pasa es que, bueno, a veces hay gente que planta según qué variedad dependiendo del suelo, ¿sabes? O sea, sí. Entonces, si mira, pues el tempranillo lo tengo en tal tipo de suelo, la garnacha en tal otro tipo, que se adapta mejor, ¿sabes? ¿Vosotros la habéis hecho así o no? Claro, nosotros hoy hacemos más ese tipo de viticultura, intentando adaptar los tipos de suelos a lo que vas plantando. Pero nosotros que tenemos viñedos que tienen 30 años, entonces no había ni tantos conocimientos ni evolución de qué tipo de variedades, ni había tantos clones, ni tantos pies de variedades, ¿no? Entonces se planteaba un poco más no te digo al libre albedrío, pero cerca a veces, ¿no? Entonces, claro, a mí me resulta curioso ver un poco lo distintos que puede ser un vino de otro, pero hoy todo lo que estamos plantando, o estamos replantando, o estamos quitando y poniendo, lo estamos poniendo intentando adaptar que sea un poco, que haya un poco más de simbiosis y que haya un poco más de relación entre lo que quieres tener y lo que el suelo te pide, ¿no? Sí, lo que va a favorecer más al viñedo en sí, ¿no? Claro. Y pensando también al viñedo y obviamente al final en el resultado final, en el vino que vayas a producir ahí, ¿no? Calculando pHs, calculando, todos estos temas un poco más técnicos, digamos, aburridos. Yo lo encuentro todo menos aburrido, ¿eh? Yo lo encuentro bastante. Sí, está claro. Yo te digo desde el punto de vista comercial, ¿eh? De que en el fondo al consumidor final, a veces yo creo que está guay que hagamos este tipo de cosas, o que hagas, que yo no estoy haciendo nada, estoy participando yo ocasionalmente. No, está participando también, hombre. Este tipo de cosillas, pero luego a nivel comercial a veces abrumamos un montón al consumidor con una serie de información que es que parece que hay que ser, ¿cómo te diría?, demasiado técnico
para beber un vino. Y el vino no está hecho para entender, el vino está hecho para disfrutar. Y a veces nos olvidamos un poquito de eso, ¿no? A veces hacemos vino para nosotros, para los bodegueros y para la gente del vino, y está muy bien, pero a veces nos olvidamos que al final lo que importa, el vino está diseñado para proporcionar placer. Y entonces, y el placer viene en su consumo y sobre todo... Es así, Sí. es así, ¿no? Sí. Es así. Y el vino está diseñado para eso. Y además, aparte que el vino, yo siempre digo, hay gente que me reniega con esto, pero el vino está diseñado para ser un actor secundario. Si tú y yo nos juntamos después de 2 años y nos vemos y abrimos una botella de vino, le daremos 3 minutos de gloria al vino que estamos abriendo y decimos, qué rico está, hablaremos un rato de él, pero después lo que más importa es que tú y yo estemos hablando, ¿no? Y que el vino poco a poco se vaya retirando y se vaya poniendo de actor secundario de esa reunión, y ahí está, acompañando, sin darnos cuenta, está acompañándonos, pero que los verdaderos protagonistas seremos tú y yo, ¿no? ¿Me explico? Sí. Más o menos es eso. Entonces, a veces le queremos dar un valor, a veces demasiado, de lo que realmente importa más con quién que qué, ¿no? Sí, efectivamente. No, pero aquí también se ha dado el caso de que en España ha cambiado mucho lo que es el consumo de vino. Ha bajado en cantidad de litros, pero ha subido en calidad. Entonces, sin duda. Hubo una época en los 90 donde la gente empezó a querer conocer y saber de vinos. Y entonces ahí se nos fue un poco la mano también. Eso creo yo, así. Se le dio tanto que llega un momento que lo complicamos. Claro. Entonces, cuando la gente lo ve complicado, pues también se le quita las ganas. Eso se entiende. Entonces hay un término medio ahí, que es el que a mí me gusta más utilizar, este tipo de ejemplos, ¿no? Dar un ejemplo, más que explicar una cosa técnica, porque cuando explicas cosas técnicas, si no tienes una base de química o de biología, no te vas a enterar. Vas a decir que sí, pero no te vas a enterar, ¿no? Entonces, se trata de hacerlo sencillo, ¿no? Pues eso, que hay que descomplicar el tema del vino para que a la gente se le haga más ameno y eso, ¿no? Sí. Yo siempre pongo el ejemplo de la cerveza. Hay gente que le encanta la cerveza, bueno, y a los propios del vino, yo creo que nos encanta también la cerveza, pero cuando mis amigos toman una cerveza, dicen, o nueva, dicen, pues me gusta o no me gusta, pero tampoco están media hora dándole vueltas, analizando si tendrá una triple fermentación con malta marroquí y tal, ¿no? Es así, ¿no? Entonces, pues bueno, pues que a veces hay que hacerlo un poco más fácil. Eso no quita que haya un sector de gente muy interesada y que le gusta mucho el lío, que yo creo que también hay que hacerles caso y darles la información que ellos requieren, pero en general el público general, en el fondo, hoy no quiere tanta información, precisamente porque como tenemos móviles en la mano, ellos dicen, no, me cuentes muchas cosas, que ya lo busco yo lo que quiera y cuando quiera, ya está, ¿no? Hoy llevamos la enciclopedia a cuestas. Es así. Pero bueno, volviendo un poco al tema del suelo, que se nos va la olla un poco. Sí, somos así. ¿Qué variedades son las que estáis trabajando? Vale. Nosotros tradicionalmente, las que plantamos inicialmente o plantó nuestro padre, fueron Tempranillo y después, que es la variedad más de aquí, digamos, la variedad un poco insigne, pero después plantó todo variedades francesas. O sea, plantó Merlot, Cabernet Sauvignon, Pinot Noir, ¿vale? Y así estuvimos las 65 hectáreas con las que empezamos, pues esas eran un poco las variedades que teníamos. Después, conforme hemos ido plantando más y comprando algo más de viña, hemos intentado tirar más por las variedades un poco más nacionales, ¿no? De alguna manera. Sí que plantamos que no teníamos Chardonnay, no teníamos blanco, y el Chardonnay la verdad que está como muy bien adaptada aquí a Navarra en general, y sobre todo esta zona de aquí. Pero después pues hemos tirado un poquito más de garnachas, que nos encantan, de Graciano, un poquito Mazuelo, pues es un poquito más de aquí, ¿no? Pero en eso estamos, sí. En eso estamos. Y bueno, así a nivel agricultura, pues eso, como comentamos, ecológica, mínima intervención, supongo.
Sí, sí, intentamos la intervención la menos posible. Es más, ahora ya estamos en un proceso en el que ya todo nuestro viñedo, después de unos años de trabajo y tal, también estamos certificados a partir ya de este año, de este mismo año, como biodinámicos. Somos Demeter también. Ah, vale. Ajá. Sí, 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 sí. Era un paso un poco lógico. Después de 20 y pico años haciendo un ecológico, pues bueno, vamos a apostar y vamos a ver. Al final esto de Demeter seguramente que habéis hablado en alguno de tus capítulos anteriores con alguien, seguramente. Entonces tampoco es cuestión de incidir mucho más en ello. Pero sí que sabes que es un tema un poco, bueno, que hay cosas que hay que creerlas para entenderlo, ¿no? Sí, no, ya llama un poco la atención porque es eso, Así es. es más una cuestión Así de es. creencia que... Así es, que científica, ¿no? se mezcla ya ciertas cosas que podemos todos entender. Yo creo que todos creemos que la luna tiene influencia en nosotros, tiene influencia en las mareas a la hora de hacer leña, etcétera, y hay cosas que... Pero luego hay otra serie de cosas que igual nos cuesta un poquito más comprender. Entonces, Mm, nuestra filosofía, como ahora y siempre, es, oye, ¿sabes qué? Que no quiero que me lo cuenten, que quiero probarlo, sí. ¿no? Mm, Y nos lanzamos, nos liamos también la manta en la cabeza y hemos certificado y estamos trabajando en Demeter. Y honestamente, te voy a decir que muy bien, el chico que tenemos en campo, que es, digamos, nuestra mano derecha en campo, mm, yo me acuerdo perfectamente, no esta vendimia, la vendimia pasada, me acuerdo que vino y nos dice, oye, pero ¿no os fijáis que nuestra viña está más verde que el resto, que todas las de al lado? mm, Joder, y ¿te puedo decir que era 100% por eso? Pues no, pero que era una realidad, eso que estaba más verde era una realidad, que, todo mm, que los viñedos de la zona y de alrededor, ¿no? mm, Y que antes no había tal diferencia, ¿no? Todos estos años anteriores que veníamos haciendo. Entonces, bueno, hay cosas en las que, bueno, pues que merece la pena invertir tiempo y dinero mm. y que encima vemos que nos está yendo bien, ¿no? Nos está yendo bien. Entonces estamos bastante contentos y bastante ilusionados. Vamos a ver, en el fondo, esto yo creo que es una carrera también de fondo, el tema del Demeter y del biodinámico, Mm. que 3 años, pues, o 3 años y medio es poco y que vamos a ver un poco más adelante, pero de momento es de verdad que estamos contentos, ¿no? Ujú. Y Y entonces, entonces esto también la mínima intervención, que también un poco lo que me decías antes, ¿no? Que intentamos pues, intervenir lo menos posible en nuestra agricultura, ¿no? pero hacéis podas en verde y estas cosas para... Siempre habíamos hecho poda en verde, ¿eh? Sobre todo cuando veíamos que venía más cargada la viña de lo que nos gustaría a nosotros la cantidad que queríamos obtener de cada parra, siempre habíamos hecho poda en verde. O sea que no es algo que nos pillase en ese sentido muy de nuevo, ¿no? Ujú. ¿Y qué otros trabajos hacéis de campo este chico que... No, tampoco. En biodinámico sí que es un poco más lioso, eso es un poco más complicado, ¿no? Sí, porque En, tienes que hacer la solución y las disolver. soluciones lo he preparado 500, el 501, pues la vejiga de ciervo, bueno, es un poco más complicado, ¿vale? Mm, En ecológico tampoco es que haya tanta diferencia, o sea, pues simplemente, pues bueno, pues ahora poda, como todo el mundo, si en el fondo es un ciclo bastante normal. mm, Después, pues después empezará la brotación, que siempre hay que estar en un periodo pues bastante importante, intentando rezando de que no caigan heladas, que es cuando más pueden caer, obviamente. ujú. Eh, y luego, pues bueno, pues que tampoco hay tanta diferencia. Pues hacemos, desforrocinamos, aquí decimos desforrocinamos, que no sé, que es desnietar, ¿vale? Vale. Pues desnietar, quitamos los nietos, los brotes que no nos interesan, los quitamos, dejamos para que toda la fuerza vayan a los brotes que nos interesen y que van para arriba y que vemos que pueden tener fruto, etcétera. Pues un poquito todo eso. Luego, pues Desforrocinar. obviamente, pues no, perdón. Desforrocinar. Desforrocinar, sí, es un localismo, ¿eh? Es un localismo, ¿eh? O Porque sea, se lo podía buscar un poco más complicada, macho. ya sabes que aquí en Navarra las cosas no me gustan fáciles. Entonces Ya. lo complicamos bastante, ¿no? Entonces, ¿vendimiamos a mano o a máquina? Porque tenéis muchas Ambas. hectáreas. Ambas. Ambas, sí. Depende un poco del tipo de vino que queramos hacer, cómo venga el año, tener más o menos prisa, qué tipo de madurez esté cogiendo ese año, si va muy rápido o va muy lento.
un poco también la realidad propia de la propia bodega, del espacio, de cuánto ha entrado a la vez, las fermentaciones dentro de la bodega también te marcarán, pero cogemos mayor parte, es verdad, lo cogemos a máquina y luego también otra parte a mano. Todo tiene sus pros y sus contras. Esto hay gente que está muy a favor y gente que está muy en contra. Yo creo que al final, como todo en esta vida, normalmente en el punto medio está la virtud. Y bueno, pues coger a mano te da, pues eso, pues tener, digamos, tratar con mayor cariño a cada grano de uva de alguna manera, y es verdad, y para algunos, y pensando siempre en el producto final, pues para algunos vinos es más, te conviene hacerlo así, por decirlo de alguna manera. La máquina también la máquina lo que te permite, que sea mucho más rápida que coger a mano, la máquina te permite esperar, y eso es muy importante. Saber esperar en agricultura es casi el mayor de los saberes, ¿no? El esperar hasta que ahora es el momento, ahora le doy y no paro, pero voy a dejar que todos esos azúcares vayan subiendo y coja el punto exacto, que esté equilibrada la uva entre el azúcar y la acidez, que tú bien sabes que es fundamental ese equilibrio, y que se hagan los vinos compensados, ¿no? Entonces, a veces, pues bueno, pues la máquina también te permite eso. Entonces, un poquito, basándote un poquito en todo eso, pues más o menos, pues combinamos ambos tipos de vendimia y ya está, sin problema. Sí, sí, no, Problemas morales propios, ¿eh? O sea, que ni es mejor todo lo uno, ni es mejor todo lo otro. Pues al final depende un poco lo que quieras hacer. Sí, pero al fin y al cabo es eso, que es que la materia prima es determinante para el resultado final. O sea, eso... Así es, así es. Sí. No hay ni un buen vino que conozca yo que proceda de malas uvas, ni uno. Ni uno. Está claro. Ni uno. Y bueno, entonces cuando metemos la uva en bodega, ¿qué? Sí. Bueno, pues cuando metemos la uva en bodega, el método ecológico tampoco es que realmente está más centrado en viñedo que en bodega. Quiero decir que hay una normativa mayor en lo que es la agricultura que lo que es la enología. Incluso cuando nosotros empezamos no se hablaba de vino ecológico legalmente, se hablaba de vino procedente de uvas de cultivo ecológico. Así era en el año 98, en el 2000, en el 2002, así era, ¿no? Después ya se le pasó a llamar ya comúnmente vino ecológico y se aplicó una normativa europea que es la que nos rige, ¿no? Entonces, volviendo un poquito, así como en agricultura sí que hay una normativa bastante importante en este sentido, y sobre todo, pero básicamente lo que es la ausencia de pesticidas, herbicidas y productos químicos de síntesis. En enología hay algunas diferencias, pues se restringe el uso de sulfuroso, que tenemos unos límites más bajos que el vino convencional, o pues se intenta, que, en nuestro caso, que es lo que hacemos, alguna vez creo que llegaba a hablar contigo, todo nuestro hacer fermentación espontánea, nosotros no añadimos levaduras externas, sino que todo con las levaduras propias que trae la propia uva ya fermenta. Al principio nos costaba, y al principio, los primeros años que costaba, eso que arrancase las fermentaciones. Ahora es como que digamos que se van quedando ya las propias levaduras en el ambiente, y digamos, ahora los vinos ya arrancan a fermentar sin problema ninguno, ¿no? Entonces, bueno, yo suelo decir, además, el método ecológico, una cosa que sí que me gustaría recalcar, porque así lo creo, y lo creo después de tantos años de cultivo ecológico, es que al final los vinos, yo no hablo de que sean ni mejores ni peores, pero lo que sí son es más honestos con el terruño donde la tierra, donde la viña está plantada, ¿no? Porque vamos a ese término de la tipicidad, ¿no? La tipicidad. Pues al final, tú bien sabes que cuando utilizas químicos son los mismos químicos en todo el mundo. Son en Europa, en Australia, en Sudáfrica o en Chile, ¿vale? Y eso al final produce cierta homogeneización de lo que son los vinos a lo largo y ancho del mundo, ¿no? Y hace que un vino de Sudáfrica se parezca demasiado a un vino de Rioja, vamos a decir, por ejemplo, ¿no? Y entonces eso, joder, pues bueno, pues habrá gente que le gusta más, gente que le guste menos. El método ecológico, ante la ausencia de estos químicos tan populares a lo largo del planeta, esto hace que al final se surta más de donde la planta está plantada y sea más honesta con el entorno donde está. Que si tiene pinos al lado, si tiene hierbas autóctonas, etcétera, pues bueno, pues que al final eso hace que los vinos tengan
tipicidad y una personalidad más marcada, ¿no? Otra cosa es que después te guste más o te guste menos, eso ya dependerá de gustos, Esa es otra como movida, todo, sí, eso está claro. como todo en esta vida, ¿no? Es así. No, pero en el caso del vino se acentúa, ¿eh? Porque tú sabes bien también, Jorge, que cuando estás en una Sí, feria tienes 8 o 10 vinos ahí para dar a catar y la sí, gente te dice, "Ay, ¿cuál es el mejor?" Y dices, hostia, siempre. el que más te guste, chato, porque yo qué El sé, que más te guste. a mí me gustan los vinos con crianza, a ti te gustan jóvenes, al otro le gustan Claro, astringentes, o sea, cada uno claro. Es tiene su... así, pues eso es lo bonito de tener gama, eso es lo bonito de hacer vinos distintos y que tengan personalidades distintas, porque como no todos somos distintos, no a todos nos gustan las mismas cosas, ¿no? Ujú. Mi padre suele decir, me acuerdo hace años que le pregunté, oye papá, ¿cuál es el vino bueno? ¿No? ¿Cuál es el vino bueno? Dice, el que la botella está vacía. Ese es el mejor vino. Ese es el mejor vino, ¿no? Sí. El que la botella se ha vaciado. Ese es el mejor vino, ¿no? Efectivamente. Bien, y Eso sí. hablando de eso, de gamas, que- Sí, ¿cuál es vuestra gama? Explícanosla un poco. pues mira, nosotros tenemos la gama cuadernavía, que ha sido nuestra gama tradicional durante toda la vida, en la que tenemos un semicrianza, un crianza, un reserva y un vino un poco de autor. Y son vinos, pues todos ellos con madera, todos ellos con presencia de tempranillo, en algunos casos 100% y en algunos casos mezclado con Cabernet o con Sauvignon, o con Cabernet, o sea, con Merlot, o perdón, o con Cabernet Sauvignon. Mm. Y ahora, ya de 3 4 años a esta parte, hemos sacado una nueva gama muy chula, que la verdad que nos apetecía mucho, que se llama B-Bike, Ah, como la de se la bici, bici. La de la de la- la bici, sí, que es una gama mucho más, digamos, más moderna en presentación. Es una gama de vinos jóvenes, 6 vinos jóvenes monovarietales, no hay blend, no hay mezcla, y Ajá. como fáciles de entender, como esto que decíamos antes de que el vino, vamos a hacer el vino más divertido, menos serio y que no hace falta ser un profesional ni un entendido para disfrutar el vino, ¿no? Entonces, buscando un poquito eso y buscando de pocos tecnicismos en la parte de atrás, lejos de haber información técnica o eso que ponemos a veces que somos muy aburridos los del vino. Este vino está plantado a 500 metros Sí, sobre puedes el decir nivel las del mar, características técnicas. con tonos de no sé qué, no, al revés, ponemos una frase sobre bicis que dijo alguien famoso en su momento y ya está, es así, ¿no? ¿Y Eh, qué monovarietales son? pues mira, bueno, pues tenemos el blanco de Chardonnay, el rosado de Garnacha, que es el también tradicional de Navarra, después un tinto de Garnacha igualmente, pero tinto, después tenemos un tempranillo, un merlot y un gracián. Ajá. Vale, Sí. el Pinot Noir no lo hacéis monovarietal. No, el Pinot lo mezclamos ahora, ya es una viña ya que empieza a estar viejita y lo utilizamos igual para meter, tenemos ya poco, Ujú, y pues para hacer cositas un poquito más delicadas o distintas, digamos, más en la otra gama o lo que sea. Sí, sí, ujú. Y sí, el sí, sí. rosado, que de color típico navarro, más Sí, más sí, ese color navarro que hoy no es el color que está más de moda, hoy que en el mercado internacional hablo, ¿eh? ujú, Que bien tú sabes que ahora están los pale y pues todos estos ya que parecen blancos, ¿no? Entonces nosotros con este vino al menos sí que tenemos la idea de mantener un poco lo que es la esencia del rosado navarro, que es lo que ha sido toda la vida y hasta y la verdad que funciona muy bien, ¿eh? Estamos encantados. Ahora sí que vamos a hacer, ahora que me estás diciendo de gamas, ahora vamos a sacar este año, precisamente con esto que decíamos de biodinámico, vamos a sacar una nueva gama de vinos biodinámicos que, bueno, no os puedo adelantar mucho más, pero, pero lo que va a ser muy chula también, que va a romper un poco en presentación ¿Pero bueno, tipología de lo vino. vais a hacer con cosecha 20 o 21? Con cosecha 20, o sea, en 2 meses está en el mercado, O ¿vale? sea, que lo lanzáis ya esta primavera, ¿no? Sí, 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 lo lanzamos ya. Y ahí sí que era un rosado un poquito más claro, digamos, un poco más internacional, Ujú, para ese sentido. Y luego ya pues una gama de blancos y de tintos pues, normalizada. ¿Eh? ajá, muy bien. Pero sí, sí. Un poco es la gama. Entonces con esto también está bien esto de hacer gamas dentro de la bodega, de hacer distintas, porque al final los mercados y los targets son totalmente distintos, ¿no? Ujú, Cuando planteábamos Viva que decíamos, jo, es que, claro, quien tenía 45 años cuando empezó a beber cuadernavía, hoy tiene 65, decíamos, ¿no?
Entonces, claro, nos estábamos perdiendo todo este público joven, millennial, toda la gente nueva que se ha ido incorporando al vino y que encima la presentación era como muy clásica, muy tradicional, que eso está bien, pero también está bien coger otros mercados, ¿no? Entonces, bueno, pues jugar un poquito con eso, ¿no? Y bueno, antes de llegar a las últimas dos preguntas, una que me ha venido ahora a la cabeza, que sí, ¿vale? me he preguntado qué quiere decir cuadernavía. Cuadernavía, ¿De mira. dónde sale el nombre? Sí, pues mira, pues ahora te cuento, porque queríamos un nombre en latín. ¿Por qué? Pues porque el latín es lengua madre de un montón de lenguas, y entonces es más o menos fácilmente pronunciable por un francés, por un inglés, etcétera, ¿no? Y eso, todo lo que es fácil de pronunciar para alguien es más fácil de recordar, ¿no? De ahí la elección del idioma, ¿vale? Aparte que el latín parece que te lleva un poquito a lo de antes, que es al final lo ecológico, es lo que comentábamos antes, ¿no? Es volver atrás un poquito, ¿no? Esa es la elección del idioma. Y dentro del latín le dijimos a nuestra hermana, que es filóloga, y dijimos, oye, propones una serie de 10, 15 nombres de palabras en latín o expresiones en latín que te gusten, ¿no? Que tengan cierta inspiración para ti. Y entre ellas estaba cuadernavía y, joder, me ha dicho, pues esto, ¿por qué no suena esto? Me dice, porque lo has estudiado. Lo has estudiado en el cole. Cuadernavía es un tipo de métrica poética de la época medieval. El arcipreste de Ita, Gonzalo de Berceo, trabajaban en cuadernas vías, ¿no? Y cuadernavía era un tipo de métrica que buscaba la perfección por medio de la poesía, de la métrica poética. ¿Qué quiere decir esto? Eran siempre versos alejandrinos de 14 sílabas y rima consonante, rima total, ¿vale? O sea que si terminaba en on, era on, ¿vale? Y se dividía en dos hemistiquios de 7 sílabas en las que también, si era perfecto, ya rimaban entre medio también los versos, ¿no? Era muy complicada de construir a nivel poético, pero era un intento de conseguir la perfección, ¿no? Y nosotros, pues metafóricamente, buscamos la perfección por medio de nuestros vinos. De ahí viene un poco el nombre. Muy bien, joder. Muy bonita la historia. Bien, pues ahora Muchas gracias. tengo las últimas dos preguntas que siempre son las mismas para todos los invitados. Y una, ¿Vale? ¿cuál es tu uva favorita? ¿Cuál es mi uva favorita? Jodida pregunta, ¿eh? Bueno, Es como lo del vino que decías antes. ¿Cuál es el bueno, no? ¿Cuál es el bueno? Hombre, pues mira, yo creo que mi uva favorita es el tempranillo. Porque el tempranillo es una variedad que permite hacer todo tipo de vinos, desde vinos jóvenes, semicrianzas, crianzas, reservas, vinos súper densos de autor. Es la uva polivalente para todos los públicos. Entonces, igual es favorita para mí en ese sentido, porque me encantan que los vinos y las uvas y la gente sea polivalente, que valgamos no solamente no, es que yo me llevo muy bien con, yo qué sé, con la gente joven, ¿no? Pues yo, pues, joder, pues igual que si te lleves bien con la gente joven, con la de mediana edad y con la gente mayor, con la gente de un lado y con la gente de otro, con la gente de izquierdas y con la gente de derecha. Pues es así, ¿no? Pues una uva que sea también polivalente, eso me gusta. Entonces, el tempranillo lo que más me gusta, aparte de la finura que tiene, la elegancia que normalmente tiene el tempranillo, es por eso, porque puedes hacer muchas cosas y puedes abarcar muchas gentes en ese sentido con ella. Muy bien, muy bien. Y bueno, la última es a ver si me puedes maridar un vino y una canción. Vale. Es el maridaje vino radio. Vale. No te lo voy a maridar con una canción, te lo voy a maridar con un grupo, ¿te vale? Bueno, entonces, pues, como tú quieras. Pero es para despedir el programa. Vale, mira no, y te comento por qué. Mira, voy a elegir el Vivac Graciano, ¿vale? De nuestra gama. El Graciano. ¿Y por qué? Pues porque, bueno, primero porque el Graciano ha sido tradicionalmente una uva que se utiliza sobre todo en Navarra y en Rioja para mezclarla con tempranillo precisamente para hacer crianzas y reservas, porque es una uva bastante poderosa, bastante fuerte, ¿no? Entonces le daba, pues bueno, un poquito más de empaque, un poco más de gordura a esos vinos. Entonces, tradicionalmente, el Graciano se ha utilizado para mezclar en pequeña proporción, un 10, un 15%, y siempre para hacer vinos con madera, ¿vale? O sea, vinos que van a estar tiempo en madera criándose. Nosotros con el Vivac Graciano lo que hicimos es justamente todo lo contrario. Hicimos un 100% Graciano sin barrica, ¿vale? Entonces, teóricamente,
iba a ser un vino muy fuerte o que casi no se iba a poder beber y bueno, pues hemos tenido, yo creo, bajo mi punto de vista, y el mercado también me lo dice, la gracia de hacer un Graciano que desde luego es potente, pero es totalmente bebible por todo el mundo, al revés, se disfruta mucho. ¿Y por qué gusta? Porque es un vino un poco alternativo, porque es distinto a todo, es un tanto exótico y distinto a todo, ¿vale? Distinto al resto de vinos y al resto de nuestros vinos y en general de los vinos que hay en el mercado. Entonces, como lo veo un poco alternativo, pues lo voy a maridar con un grupo que tampoco es totalmente alternativo, que es, pero que aunque aún sigue tocando, pero que sí va igual un poquito en otra onda, como era Pearl Jam, que siempre me gustaron y que pues bueno, que no son los que escuchas para entendernos en los 40 principales ni en cadena 100, pero sí en, yo qué sé, en otros de radios pues un poquito más alternativas en ese sentido. Un poco más rockeras que yo un poco rockero sí que soy. Pues ya me busco yo una canción de Pearl Jam y... De Pearl Jam, sí, pues puedo poner Better Man o Daughter o la que tú quieras. Venga, okay. Better Man, por ejemplo. Pues esa va a sonar ahora cuando nos despidamos. Joder, qué bien, qué alegría. Hace tiempo que no lo escuchaba. Me voy a quedar hasta el final. Y bueno, pues un placer verte, le das recuerdos a tu hermano. De tu parte, ya le he dicho antes y ya me ha dicho, dijo, pues le saludas de mi parte que hace muchísimo pues, que no lo veo. Sí, bueno, o sea, fíjate si hace que no viajamos ya de entrada, o sea que imagínate. Joder, sí, así es. Pero bueno, ya viajaremos. Sí. No sé si esta primera mitad de año viajaremos mucho, pero yo que lo estoy convencido que bueno, ya a partir después de verano seguro que viajamos con cierta seguridad. O sea que bueno, nos iremos viendo por ahí en los aviones, en los aeropuertos y sobre todo en las ferias. Sí, señor. Pues muchas gracias por tu tiempo y... Al revés. Y hasta pronto. Oye, pues que muy agradecido de que me hayas llamado y muy agradecido de que hagas este tipo de programas y de cosas, que eres un artista. Sí, sí. Gracias, campeón. Venga. Bueno, amigos, hasta aquí la entrevista con Jorge Ripa y el viaje a Navarra a conocer esta agricultura bio allí en esta zona. Y bueno, ya sabéis, disfrutad, bebed buen vino y hasta pronto.